Hola canal, yo soy Darkiria y te voy a cómo dibujar ropa. Vamos a hacer una sudadera básica, es decir, una sudadera que va a ser con un corte recto, las mangas también normales, acabadas en puño, igual que el bajo, y la capucha va a tener un cruce y va a tener pues doble color dentro de los puños, como en el interior de la capucha, y va a ser de 3 piezas. Y pues con un bolsillo al canguro y los cordones que salen de la capucha bastante gorditos, no sea típico fino, sino bastante gordito. En este vídeo me centré más en las capuchas, ya que bueno, el cuerpo y los puños y las mangas pueden ser las mismas en cualquier sudadera básica, pero la capucha, dependiendo del diseño que hagamos, pues hace muchísima variedad en ellas. Es decir, podemos hacer una capucha simple con 2 piezas, un orillo y ya está. O le podemos poner 3 piezas, como está aquí, con el interior con un color distinto al exterior. También decimos cómo poner las costuras, donde van las costuras reales, y también poner un adorno para hacer que las costuras sean más bonitas y va a ser un poco más reales en tu diseño. Y así tu diseño no quede tan plano y va a ser poco irreal, sino que con un poquito de detallitos puede hacer que se luzca muchísimo mejor. En esta segunda parte de una sudadera, que lo más característico es la capucha. Luego estaría el tejido, es un tejido de punto donde se ve muy gordito, que si bien como las mallas entre las alas, pero cuando están finito pues no se notan. Y por el revés, es decir, por el lado de dentro, hay un tejido más afelpado, que hace que este tipo de tejido sea pues más abrigosito, o sea, más, no bastante para un invierno muy frío, pero sí para otoñito. Luego estaría la manga, esta es una manga montada, es decir, que hay una línea en el hombro y la manga. O sería la manga raglan, que va la costura hacia el cuello. Y haría después el diseño de que todo esto es pues otro tejido o el mismo, dependiendo del diseño. Al final de las mangas tenemos el puño, que normalmente suele ser un tejido aparte que se cose, se monta en la manga, que hace ese ajuste a la muñeca y que no se baje más de la muñeca y que no moleste. Y después hacemos pues un poquito más de bollito en la manga o más recta. El bajo también tiene lo mismo y también puede ser lo mismo, puede ser una cinturilla más justa o ancha según el diseño que hagamos. Luego estaría el bolsillo, es un bolsillo de canguro, que me tengo aquí las manitas y estaría. Entonces las partes de una sudadera. También tenemos los cordones, que podemos poner eso o no en la capucha. Y luego hay veces que alguna tiene aquí una costura para hacer la cremallera, pero eso ya es opcional. Suelen tener estas con un tejido ante gordito, aunque sea un punto muy fino, sí son ante gorditas. Eso es lo que va a hacer que la arruga sea muy gorda y se separe también del cuerpo, es decir, nos hace como mucho más anchos de cuerpo, tampoco se aumenta mucho la figura que tengamos y se me va a hacer que seamos un poquito más robustos. Y si ya tiene un corte más oversize, pues se aleja de tu cuerpo, se despega y te genera pues una figura muchísimo como un barril. Entonces ahora que son el punto mucho más fino, es decir, no son tan gorditas, y esto va a generar que se haga muchísima arruga, especialmente en la manga, ya que si la remangamos, pues todo ese tejido que es más fino se va a agrupar en arrugas muchísimo más finas, que bueno, que si veis mi vídeo aquí de tipos de tejidos y sus arrugas, o sus texturas, van a entender mucho más de lo que estoy hablando. También esta sudadera que hace más fina, se puede ver mucho más la figura del cuerpo, pero tampoco se ve mucho, ¿no? O sea, no es una pena ajustarla. Veamos el tipo de capuchas que puedan haber con su cruce. Pero no está nada de sin cruce, es decir, una de la capucha llega al centro y el otro igual. Y se junta pues los dos lados en el centro. Eso también lo que hace es que como pesa mucho tejido, tira hacia arriba y se cae un pequito en la forma del cuello. Realmente el patrón está hecho bien retito, bien redondeado, pero como tira hacia arriba y crea ese pico. Esto ya la capucha con cruce, es decir, un lado monta encima del otro y se solapan. Y aquí pues vemos que el cuello queda mucho más recto, más redondeado. Supongo que no tiene tanto la capucha para atrás. Luego en la capucha podemos aplicarle los cordones, que puede tener unos ojetes de metal, unos círculos como en los tenis. O podemos hacer un ojal de tela, es decir, mucho más ancho. Y ahí meter pues una tela súper gordita si queremos. Se depende un poco el diseño. Vemos tejido visible en la capucha, es decir, normalmente la sudadera por fuera tiene un tejido exterior, ese tejido más bonito, el que queremos que se luzca. Luego sería el tejido interior, se ve dentro de la capucha, que puede ser como el tejido exterior, es decir, hacer un forrarlo y que quede todo con el mismo tejido. O podemos dejar que el interior de la capucha sea el revés del tejido. Si decimos poner un forro, podemos hacer 2 colores, como está arriba,
o con dos texturas distintas como la de abajo, que es como un tipo felpado por fuera y por dentro es un tipo más de pelo. Mi mamucha más sencilla de hacer, que es la que tiene un dobladillo en la boca de la capucha, es decir, ponemos la cabecita y tiene un dobladillo, que es el tejido exterior, este que se ve por fuera, se dobla hacia adentro creando una doblez, y el interior dentro, lo que sería dentro, es el afelpamiento del tejido, es decir, esto se dobla, es decir, el borde, se cantea, se cose, y luego se deja interior, se deja ver esa felpa que es el tejido del revés de la prenda. Básicamente esta capucha se cose lo que son estos dos lados, estoy ahí dibujando, se cosería, y luego eso, que es lo que está los rectos, sería la boca de la capucha, que se dobla y crea pues ese cantecito bordadito y queda muy bueno. También sí o sí tenemos que meterle pues costura a ese canto para que se mantenga, si no se va a mantener, y ahí ya podemos ponerle lo que viene siendo el cordón de la capucha. También podemos omitir y poner el diseño que queremos hacer. Para que última la lista hay que hacerle las costuras, porque todo se junta y se cose y se quedan líneas. Ese centro es la unión de las dos partes de la capucha y luego se uniría pues al cuello. Y luego tenemos un pespunte de carga, que es un pespunte que va a obligar al tejido que quede en su sitio. Esa es la costura que une el cuello y la capucha, y ya ese puntito pequeño que vemos ahí es la costura de carga, que es una cosa que hacemos para que el tejido se obliga a que haga una forma y que quede más rígido y mejor ahora al vestirlo. La siguiente capucha es la que tiene dos tejidos, es decir, se ve el tejido exterior, el tejido base, bueno, el principal, y donde se ve otro tejido, que puede ser bien el tejido exterior o un tejido distinto, pero se vea el tejido bonito. Es decir, se ve el revés del tejido afelpado. Sería pues un patrón, sería pues para el exterior, tendría cosido como la que hemos visto con canto, la que tiene ahí bordillo, quedaría pues esa forma así como de capuchita, y luego el otro tejido, que sería el forro interior, pues tiene la misma forma que la otra, tiene el mismo patrón, y luego uniríamos lo que menciono, el tejido exterior con el tejido interior por la boca de lo que menciona la capucha. Aquí se ve mucho mejor ese ejemplo, como vemos hay un canto que divide los colores, que es la unión, la costura que tenemos que crear para que se vea eso. Que en confección decimos cantear la prenda, cantear la costura. Lo digo porque así se puede pasar a unos talleres técnicos de patronaje y confección. También entre esa unión de las dos costuras podemos meterle un vivo, que es una cola de ratón que está forrada de un tejido, y eso, el sobrante se cose entre los dos tejidos. Y bueno, podemos hacer pues ese cantito, ese bordito. De hecho, hay muchos channeles que tienen esto, o pantalones de vestir, o uniformes, que es ahí como un churrito, es eso, una cola de ratón forrada y puesta pues en las costuras. Y sí, se tiene una costura porque se mete en la costura, o sea, no te crea otra. Luego podemos hacer aquí la costura de la capucha, donde iría el hilo. Esto se hace principalmente porque si tú pones aquí un cordón, esa costura lo obliga a ir por un canal. Si no hubiera esa costura, el cordón sería por cualquier sitio de la capucha y sería pues un rollo y es que asco de suadera. Aunque también podemos omitirlo, no poner ningún pespunte y dejarlo tal cual está. Luego, como la capucha está hecha con dos tejidos, es decir, uno para un lado derecho y otro para el lado izquierdo, en el centro va a haber una costura, de arriba abajo, o sea, por completa. Que esta costura es la misma que en las mangas, sería así con una línea. Y también sería la misma costura que es en el cuello, es decir, donde tú unes la capucha al cuello, sería esa línea. Que vamos a dibujar para que quede más realista esta prenda. Veamos una variedad en la forma de patronaje, que aún no puse mucho en la forma de la capucha, pero sí a la hora de patronaje. Como vemos, tiene el tejido exterior y tejido interior con un forro, que puede ser el mismo tejido o distinto tejido, pero tiene aquí dos costuras en la capucha aquí arriba. Esto quiere decir que ahora el patrón hacemos dos formas como así como una cuña, pero entre esas dos cuñas va a haber un tejido recto de la tela, que se va a unir uno a un lado y el otro al otro lado, y va a crear pues la tira central en el centro, que podemos hacer también en otro diseño. El tejido interior va a ser la misma forma, va a seguir por lo mismo, y luego se va a unir ambos tejidos por la boca de la
capucha, se une y luego se pues dobla y se cantea. Y veis ahí ese borde que hay entre los tejidos. Ahí está esa parte y eso sigue por dentro. Y aquí de esta forma cantearán de los tejidos, que esa lineita en el centro. Que también digo, esta forma es bastante complicada de dibujar porque hay muchas líneas. También podemos omitirla porque depende también para dónde va a ir esta sudadera, si va a ser algo más, una ilustración única o si es algo más manga. Podemos omitir el tejido interior y crear pues ese dobladillo. El que vimos en la primera capucha, que antes tenemos el tejido un poquito más largo, lo doblamos y creamos un cantito súper perfecto. En vez de tener un canto con dos líneas en el medio, que siento más rollo hacer, o sea, que sería este, que tiene ahí los tejidos, en el medio tiene la costura y siento más rollo. Esta cosa la he visto pocas veces, ahora buscando referencias, y es en la que tiene, pues aquí en el centro, o sea, más en la boca no hay una costura, es decir, aquí está la costura que viene pues desde el cuello hacia la mitad de la cabeza y luego el resto no hay una costura. Esto se debe al patrón que está hecho de esta manera, en la que se cose pues la parte de atrás y la parte de delante, bueno, los dos aros, pero en el centro no hay una costura, no están separados los tejidos. Y lo que hay que hacer es doblar esa prenda. Una vez que montar, cosira, se dobla y estaría, no sabía acoplarla al cuello y listo. Lo que quiere decir que en el borde no va a haber un canto, vas a doblarlo. Ahí sí que metí esa línea sin querer, pero bueno, yo me di cuenta cuando estaba editando. O sea, necesitaría que hacer como una especie de dobladillo, pero muy a lo bestia. Y interior no puede ser otro color porque es el mismo tejido exterior, con lo cual no se puede poner dos tejidos. Y al finalizar podemos hacer la costura en la boca de la capucha para que el tejido no se abra tanto y quede más fijo. Para algunas prendas dibujadas que son más realistas hay que aplicarle las costuras. Y yo como costurera y patronista pues las veo muy bien si no están todas, porque bueno, he montado muchas prendas. Una de ellas es aquí en el hombro, la que une delantero con trasero, y luego la sisa, que es la que une delantero y trasero con la manga. En este caso una costura simple, es decir, de unión de delantero y trasero con la manga. Entonces puedo aplicarle dos costuras en esa línea. Lo usaría el puño, que bueno, pues una boca normal como una buseta normal, o con un puño de elástico. Ahí tendría una costura. O vamos a hacer como está aquí debajo de esta sudadera, que está doblado hacia adentro, hace un dobladillo, de que sobra, se dobla y luego encima se pasa una costura. Aunque claro, en este caso esta costura es una costura doble, es decir, hay una máquina que tiene dos agujas, cosa encima, vemos que hay dos líneas de costura bien hechitas y por el revés hay una costura que hace como un zigzag, que es la recubridora. Así se ve más a fondo lo que es la recubridora, la que cubre, es la que hace este zigzag. Aquí se ve más porque es un color clarito contra uno oscuro. Y sería pues, ¿no? El zigzag, si lo queremos aplicar o no en nuestro dibujo, ya depende de cuánto nos queremos complicar. Continuamos con otras costuras, también puede ser doble, pero sin la máquina de recubrir. Aquí una costura que puede ser la que una ambos tejidos y luego otra costura de carga, que es esta, que es como que carga pues el tejido y también un adorno. Vamos a hacer pues doble tejido, doble costura. Aquí vemos cómo se ve la costura que une ambos tejidos y al lado pues sí hay dos costuritas bonitas de adorno. Le podemos meterle 3 o 4 más, dependiendo también el diseño y lo que queramos complicarnos también. Aquí otra variedad de costura, que bueno, hay 3 tejidos unidos y la he metido aquí la recubridora, esa zigzag. No tiene que ver para que se cubran los hilos, para que sea un acabado mucho más bonito, eso es algo más técnico de confección, ¿no? Que quieren hilos bien pulidos en algún contorno. Aquí más bien es por adorno, por estética, que han puesto eso. Luego aquí la capucha se une al cuello, una costura de unión, una cosa simple. Y luego está la costura de carga. Quiero te voy a explicar lo que es una costura de carga porque lo hago 1000 veces y tal vez te enteras para qué es. Cuando los tejidos se unen, se cosen, como esa línea que he hecho ahí pequeñita, en la unión, la costura. Y ahí sobra, pues ese piquito sobra un centímetro más o menos. Eso lo que hacemos es doblarlo hacia un lado de la prenda y encima tenemos otra costura, que es la costura de carga. Eso va a hacer que esa costura no se mueva y se quede fija en un sitio. Pues no te queda claro lo que es una costura cargada y una costura normal. Esta es una costura normal, que no está cargada. Si volteamos, vemos que esta costura que aquí volando.
no está juntara. Y en cambio, en esta que vemos que está aquí la costura cargara, está la costura normal, y aquí está la cargara, y aquí está la recubridora. Esto hace que aquí, si lo volteamos, queda así, la costura no se mueve, queda ahí pegadita al dentro, ¿no? Y eso es lo que te voy explicando pues en el vídeo, pues no te acabas antes. También podemos ponerle el zigzag en la manga raglan, que es la que va del cuello a la sisa. También es por puro adorno. Y también se puede aplicar una manga normal, una manga montada en la sisa. Se puede también aplicarla, pero nunca en el interior de la manga y en el costado. Más que nada porque no podemos hacer esas zonas, es como la manga cuando está cosida, es un tubo, y claro, ahí la máquina de coser, de cubrir, que tiene que estar el tejido en plano, pues no se puede, o sea, es imposible, pues eso no se aplica ahí. Vamos a ver la forma del cuerpo, no el cuerpo que va a vestir, sino el cuerpo del patrón. Cuando es una prenda para hombres, lo dice más recto, más holgado. Entonces, si es para ser mujer, se hace mucho más de forma de reloj de arena, es decir, se ajusta mucho más a la cintura y la cadera. También podemos variar esta forma según lo que queramos, pero donde suele ser así, más o menos. Y después de que te acabo de soltar, de cuando nosotros hacemos tantas capuchas y el tipo de costuras que hay, ya podemos enseñar nuestra primera sudadera, en la que yo optaron por hacer una capucha de cruce. El tipo así de manga raglan, pero mejor dije no, mejor manga montada, ya que es una sudadera básica. Que los colores bastante anchos para que le dé un poquito más de diseño. El interior va a ser otro color, y los colores también va a juego con ese color, igual que los puños y el bajo, ya que son piezas aparte que añadimos a no ese tejido principal. Bueno, y así también ese tejido principal también puede ser lo mismo, hacemos un corte y agarramos otro tejido y hacemos una costura y punto. También podemos hacer eso, pero que yo tengo algo más básico. Le he hecho una cosilla de 3 partes, y el interior pues también igual. Y este es el resultado de ese diseño que diseñaron. O sea, me diseño, me lo diseñas. También es un tejido no muy gordo, es decir, que no sobre muchísimo tejido, tampoco falte, queremos ser muy fina. Y es como bastante básica, que bueno, va bien como para primavera, no es muy de invierno, pero acá lo voy. Y si te gusta este vídeo, no te olvides darle like, suscríbete para continuar de arte, no solo de ropa, sino en técnicas de dibujo. Y comparte con que quieras sea útil para, bueno, ayudar más a la gente a hacer ropita. No sé si este vídeo, así que ¡chao!